No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com. De regreso ya entonces con Tarea de Tecnología, siempre conectados obviamente acá en Divoxradio.com. Y ya lo comentaba al principio de este capítulo, queremos hablar un poco sobre la capacitación a profesionales. ¿Cuál es la proyección de respecto a este tema? ¿Van a continuar, por ejemplo, las capacitaciones online, los webinars, las distintas cápsulas educativas? Y, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo más efectivo para que nuestros empleados o nuestros trabajadores aprendan de manera eficaz y luego lo materialicen de manera presencial? Queremos hablar sobre este tema y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Lorena Urtubia, socia de Omora Consultores. Bienvenida, Lorena, a Tarea de Tecnología. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme hoy a compartir con ustedes y a contarles todas estas noticias que tenemos con respecto a todo lo que es la tecnología integrada a lo que es la capacitación. Perfecto, porque de eso queremos profundizar hoy y para eso queremos que nos cuentes, primero que todo, de qué se trata Omora Consultores, a qué se dedican y con cuántas, por ejemplo, empresas han podido trabajar, desde qué ámbitos, de qué rubros más o menos han recurrido ustedes para realizar este tipo de capacitaciones. Bueno, mira, te cuento, Omora Consultores es una empresa que nació hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. Nosotros partimos con la idea de hacer una OTEC especializada en lo que fuese calidad de vida, ¿ya? Fue un poco complejo, difícil, porque el tema de calidad de vida no estaba abordado por la empresa, no era prioritario, ¿ya? Estaban como lo que se llama habilidades técnicas, que son todos los cursos duros que la gente le llama, más las habilidades blandas, que tienen que ver específicamente con el liderazgo, el concepto antiguo que había. Y este tema de calidad de vida casi era un tema medio hippie, medio sui generis, que a la gente no le interesaba. No había recursos. Por lo tanto, tuvimos que ver de qué manera podíamos decirle a la empresa, sí es importante el bienestar de tu trabajador, más allá de lo que es el cargo. Entonces partimos trabajando con ellos. En Omora empezamos a formar un equipo de gente especializada y que por X motivo quería un estilo de vida que fuese congruente con lo que nosotros proponíamos. Por lo tanto, queríamos que fuese un estilo más libre, mucho teletrabajo, que estuviésemos pendientes de ayudar a otras personas a ser felices en lo que hacían. O sea, que la vocación primara en el trabajo y que la gente lo pasara bien, ¿ya? Que disminuyeran lo que eran las licencias de salud mental, efectivamente, en los trabajos y que estuviese este concepto al interior de la organización. Entonces, a todo esto, el concepto de Omora tiene que ver con el equilibrio. Yo te contaba que Omora significa colibrí en yagán, y que tiene que ver con una leyenda antigua de que un pequeño colibrí restablece el equilibrio dentro de un ecosistema. Entonces, hasta la persona o el ser más pequeñito puede lograr grandes cambios si es que quiere. Y eso es lo que nosotros queríamos ser algo orgánico, algo decir, todos importan. Y partimos, fue súper difícil al principio, hablando de conceptos de salud mental, de asistencia social, de nutrición, de calidad de vida y ofreciéndolo a empresas. Y empezamos a trabajar y trabajamos mucho, hemos trabajado con grandes empresas del Estado, más empresas particulares y hasta el momento nos ha ido bastante bien. Oye, qué bueno, Lorena, y qué bueno que se preocupen también de un tema que, como tú lo indicabas, no muchas empresas son conscientes con respecto al bienestar de sus trabajadores, más allá de una remuneración, por ejemplo, de un puesto de trabajo, sino más bien la salud mental, las habilidades blandas también de cómo se van realizando y capacitando también los propios trabajadores. Sin duda, durante la crisis sanitaria, este ha sido uno de los temas más en boga, es un tema que está totalmente en contingencia, porque la salud mental de los trabajadores que han estado bajo el confinamiento, bajo el encierro, ha sido protagonista también de muchas problemáticas. Se habla, por ejemplo, del estrés pandémico, se habla también de la salud mental debido al encierro,
¿cómo fue un poco el contacto respecto a las empresas con ustedes durante la crisis sanitaria? ¿Hubo más demanda, por ejemplo, por este tipo de temas, de cómo abordar la salud mental dentro de las empresas y sobre todo dentro de este escenario de confinamiento que afectó a muchos trabajadores? Sí, absolutamente. Fue muy demandado, pero yo creo que partíamos antes. La pandemia fue lo que detonó y tú dijiste, algo pasa acá que ya no voy a poder volver atrás. Pero ya con el estallido social que hubo, ya fue un remesón grande que remeció al país y que fue tema para las empresas. Algo está pasando, algo, la gente no está contenta. ¿Qué hacemos al respecto? Nosotros habíamos estado durante ese año en contacto con muchos profesionales, yo soy psicóloga, con muchos psicólogos habíamos estado hablando de este tema, pero principalmente en Europa. Y habían surgido varios congresos, pero cibercongresos, en donde se hablaba mucho de lo que era la psicología aplicada a través de lo que es la tecnología. Entonces, era un tema que nosotros ya veníamos abordando sin saber que iba a venir este escenario tremendo que ocurrió después. Y ya teníamos más o menos identificado cuáles eran los pros y los contras de aplicar la tecnología en todo lo que era este tema de la salud mental. Cuando sucede primero el estallido y después sucede la pandemia, las empresas cayeron primero en un estado como de shock, en donde no sabían qué hacer. No sabían si iba a ser a corto plazo o no, donde frenaron todo inicialmente, porque era súper incierto, no sabía si iba a durar un mes, 2 meses, y se alargó por mucho, mucho tiempo. Y ya en algún momento dijeron, esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo y movilizarnos. Y tampoco sabían qué hacer. Entonces fue un tema de que nos llamaban, fue mucha llamada, mucha conversación, porque además nosotros tuvimos que sostener muchas áreas de operaciones y de recursos humanos que también son personas y también estaban en shock y no sabían qué hacer. Entonces hicimos iniciativas en donde no solamente llegábamos al trabajador, sino que también llegábamos a los hijos del trabajador, donde abordamos temáticas de conflictos al interior de la familia, donde veíamos métodos de cómo apoyar a los hijos en la casa, a estudiar, donde veíamos también el tema del registro social de hogares, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar un par de años antes, en donde conversábamos con las empresas y veíamos qué significaban estos beneficios del Estado y cómo los podían aprovechar. Entonces estuvo este foco desde la asistencia social, de salud física, en cuanto a cómo comer y comer saludable, el tema de hacer ejercicio para estar saludable y no engordar tanto, que a todos nos pasó en la pandemia. Absolutamente, real. Eso fue una realidad. Pero por lo tanto tuvimos que ver cómo lo abordábamos y empezamos a hacer extensivo esto a través de distintos métodos, para que la gente también tuviera más opciones, no fuese solamente el curso que llegaba al trabajador, sino que tú como trabajador ya estabas en tu casa como mamá, como papá, o como persona a lo mejor soltero, sin nadie en tu casa y solo. Claro. Entonces, ¿cómo llegábamos a ti? ¿Cómo te ayudábamos a ti? Y diseñamos distintas alternativas, juegos, entretenciones, en donde además no solamente te dábamos información, ¿ya? Porque la gente recibía mucha información todo el día y estaba en un colapso, sino que también le dábamos la diversión para que pudieran relajarse. Eso te quería preguntar, Lorena, porque son temas sensibles al fin y al cabo, son temas personales. Muchas veces a uno le cuesta, por ejemplo, asistir de manera presencial a un psicólogo porque tiene miedo a contar sus problemas, etcétera, y hacerlo de manera telemática quizás conlleva también un reto, sobre todo para ustedes como consultora, de materializar esta necesidad de atención, de cuidado mediante un teléfono, un computador, etcétera. ¿Cuáles fueron como los principales inconvenientes que ustedes presentaron al momento de llevar a cabo este trabajo y sobre todo cómo se fueron definiendo, por ejemplo, ya en este caso mejor un juego, en esto mejor una cápsula educativa, en esto mejor una intervención ya un poquito más personal, porque sabemos que desarrollaron ustedes junto a Diatec también cápsulas educativas que eran instancias también para tratar este tipo de problemas? Sí, mira, los primeros problemas que tuvimos fue primero la adaptación a la tecnología de todo el mundo. O sea, algunos usaban Teams, otros usaban Zoom, otros usaban otras cosas que incluso algunos inventos que se les ocurrían ahí en algunas empresas.
y fue complejo porque la gente no tenía los teléfonos, los computadores habilitados para eso, ¿ya? Entonces, eso fue el primer paso, derrotar esa sensación de que no tengo el instrumento para conectarme. Una vez que ya tuviste eso, el instrumento, tenías que aprender a usarlo. Había una brecha digital enorme, sobre todo la gente mayor. Y no solamente la gente mayor, había mucha gente que era especializada en una cosa, pero no sabían hacerlo a través del uso de la cámara, de la web. Empezar, por ejemplo, a través de Zoom, en hacer las multisalas, en hacer muchas actividades que fueran entretenidas. Y a la vez vencer lo que era el cansancio pandémico, porque estar todo el día conectado, uno más los hijos en la casa, en el caso que tuviesen hijos, ya era un colapso tremendo. Entonces empezamos a ver que nos resultaba mucho hacer pequeñas intervenciones de pocos minutos, pero que fuesen efectivas. Concentramos la información en pequeñas cosas y íbamos probando, mucho feedback. ¿Te sirvió? ¿Cómo lo viviste? Repíteme lo que yo te dije de otra manera. Y eso empezó a dar resultados en general. Y ahí empezamos como a tratar de hacer cosas distintas. No solamente considerando hacer estas cápsulas que hicimos con Diatec con el objetivo de ofrecer un producto más, sino que también que este producto fuese de calidad para la persona que tuviese problemas visuales. Por eso poníamos también desde agrandar la letra a las cápsulas, o también que hubiese un relator, una persona que fuese dictando las cosas para que la persona que tenía problema auditivo también pudiera tener acceso. Entonces, no solamente era un tema de concentrarnos en hacer que la tecnología fuese mejor, sino que también de integrar a las personas, a todo el que estuviera en la casa, que fuese entretenido. Si hacíamos las cápsulas con dibujos animados, que fuesen con colores bonitos, que fuese llamativo, para que no fuese tan fome todo esto de hacer cápsulas. Y no es entretenido, además que al trabajador ni siquiera le llegaba una, le llegaban a veces 10 cápsulas, más las reuniones, más lo que tenía que exponer, más lo de los hijos en la casa. No era algo entretenido. ¿Y cómo fue en ese sentido la disposición por parte de los trabajadores? Porque tú comentabas que hubo un cansancio por parte de muchos funcionarios que estaban con todas sus obligaciones laborales de manera telemática, más la de sus hijos, por ejemplo, y además sumarle este tipo de trabajos, pero al fin y al cabo era por su bien, era por su bienestar mental, por su salud también integral. ¿Cómo fue mejorando quizás el comportamiento y cómo fue la disposición por parte de los trabajadores en participar, en hacer las cápsulas, en realizar las actividades? ¿Cómo fue esa evolución? Al principio fue muy difícil porque la gente no quería conectarse, ya estaba aburrido de estar todo el día conectado. Y nos decían, llevo todo el día conectado, estoy súper aburrido, ya no quiero más y todo eso. Entonces logramos integrar varias cosas, hasta usar el WhatsApp para poder llamarlo y ver, ¿tienes algún problema? ¿Sabes entrar? ¿Sabes poder usar la tecnología o te cuesta? Fuimos bastante flexibles y yo creo que eso nos permitió llegar a la gente y entender los contextos. Como te decía, no es lo mismo para la persona que es soltera, sin hijo, cumplir versus el que está con 5 cabros chicos en la casa saltando todo el día. Y si más encima tienes que cocinar, tienes que hacer aseo y tu jefe te llama, no puedes, no es lo mismo. Yo recuerdo mucho el caso de una FP que tuvimos que trabajar, en donde además estaba adicionalmente el tema del retiro al 10%. Y las personas trabajaban hasta las 12, 1 de la mañana y se levantaban a las 6, 7, porque era tal la cantidad de consultas y de trabajo que tenían que no alcanzaban ni a almorzar. Claro, sobrecarga. Y más encima, exacto, les ponían esto de hacer estas cápsulas. Entonces logramos decir, ok, te voy a mandar la cápsula, hazla tú cuando puedas. Si tienes duda, llámanos. Le dábamos nuestros celulares y nos llamaban. No era que el trabajador no quisiera, era que a veces no podía, estaba superado, estaba colapsado. Entonces, en ese sentido, tratamos de darle todas las posibilidades para que la gente la utilizara. Y después las agradecía. Y cuando empezó a levantarse un poco la pandemia y a flexibilizar la presencialidad, lo que hicimos con muchas empresas es que
les dábamos un resumen completo de lo que era el curso, la cápsula, lo hacíamos presencial. Y así la gente buenísimo. te veía, sí, y era súper lindo porque la gente era como, oh, y así era, ¡oh, qué entretenido! Y era como, oh, y tú los veías y obviamente uno se sabe los nombres porque ya hemos conversado, algo así. Las personas que han visto las cápsulas, nosotros tenemos el registro, conocemos a las personas, sabemos quién tuvo problema y quién cumplió. Entonces los ves y la gente tiene esa gratitud, ¡ay, gracias, me sirvió, yo apliqué esto para otra cosa! Es sumamente reconfortante. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena integración y yo creo que con el tiempo esto va a ir evolucionando a un sistema en que se va a quedar. No, y además lo bueno es que está a pie también para preocuparse de temas como la salud mental, como el bienestar de los trabajadores, que a veces son temas que, sobre todo la comunicación interna dentro de una empresa, no aborda tanto, sobre todo en medio de una crisis sanitaria donde había necesidades tan relevantes como producir, como mantener en pie una empresa, o incluso como en el caso de la AFP, de responder también a la necesidad y a la demanda de otras personas. Sin duda, este tipo de capacitaciones y de espacios, sobre todo dentro de las empresas, son una ventana, un pie inicial para preocuparse de este tipo de necesidades que también están presentes en las empresas y que hay que tener en consideración. Tú, dentro de este relato, nos contabas un punto muy importante que era el rol que tuvo Diatec en este desarrollo de cápsula, y por eso vamos a saludar también a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com con Tarea de Tecnología. Mucha atención porque las clases presenciales, las clases online y hay inducciones híbridas también. Tras la pandemia, la educación se transformó y adaptó a un mundo digital. Pero ¿qué hacemos para combatir la monotonía? Atrévete con nuevas marcas y nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma eficaz, sino también personalizada. También te van a apoyar con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Por ejemplo, hay cápsulas informativas, como fue el caso de Humora Consultores, también hay videos animados, hay infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos las podrán hacer realidad. Conoce más de su oferta en www.diatec.cl y también lo pueden encontrar como Diatec con Y ahí en redes sociales para que puedan conocer más sobre su trabajo. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción acá en Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Lorena sobre las capacitaciones online y qué se viene ahora con la nueva presencialidad. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.